Números decimales. Para empezar a hablar de los números decimales, nosotros debemos recordar cuáles son las fracciones decimales. Y pues bueno, las fracciones decimales son todas aquellas las fracciones que tengan como denominador 10, 100, 1000, 10.000 o cualquier otra potencia de 10. Como por ejemplo esta. Este cuadrado está dividido en 10 partes iguales, es decir, que en este caso yo tengo una décima parte de ese cuadrado, ¿cierto? Ahora, este cuadrado está dividido en 100 partes iguales. Ahí vemos coloreado una partecita de esas 100 en que hay en total. O sea que tengo una centésima. ¿Bien? Ahora, acá en este cubo, yo tengo 1000 cubos en total. Solo estoy tomando uno de esos 1000 cubos, por ende, esa pequeña partecita ahí me representa una milésima. ¿Bien? Ahora, todas estas fracciones decimales yo las puedo expresar como un número decimal. Pero para hablar de números decimales debemos saber qué son los números decimales. ¿Bien? Entonces, los números decimales son aquellos que están conformados por una parte entera, que es aquella partecita que se encuentra a la izquierda de una coma, ya que los números decimales pues están conformados por una parte entera y una comita y otra parte decimal. Esta parte entera está representada por las unidades, decenas, centenas, unidades de mil, decenas de mil, centenas de mil, unidades de millón, en fin, los números naturales que nosotros ya veníamos trabajando. Lo nuevo es esta partecita que se encuentra después de una coma. A esto se le conoce como parte decimal. Y es esa parte que se encuentra a la derecha. Bien, en esta parte yo voy a encontrar décimas, centésimas, milésimas, en fin. Yo puedo organizar los números decimales en esta tablita. Aquí vemos la parte entera, que es la que nosotros veníamos trabajando con los números naturales. Unidades, decenas, centenas. Yo aquí puedo extender esta parte. Puedo poner unidades de mil, decenas de mil, centenas de mil. Bien. Por otra parte, acá tenemos la parte decimal, que esta está conformada por décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, que es cuando la unidad la divido en 10.000 partes iguales. O tengo 100 milésimas, que es cuando la unidad la divido en 100.000 partes iguales. Bien, en este caso yo tengo 2 unidades, una decena, 3 décimas, 2 centésimas y 5 milésimas. Bien, vamos a ver cómo a partir de una fracción yo puedo llegar a un número decimal, ya que anteriormente les dije que cualquier fracción decimal las podía convertir a un número decimal. Para eso debemos tener en cuenta que el número decimal que vamos a obtener debe tener tantas cifras decimales como ceros en el denominador de la fracción. Vamos a ver esto que nos quiere decir. Tenemos este ejemplo, 2 décimos. Yo veo que el 10 solo tiene un 0.
y que el número al cual yo estoy haciendo referencia es el 2. O sea, tengo dos partecitas de algo que se dividió en 10. Entonces, como primer paso, nosotros vamos a volver a escribir el número que tenemos. O sea, el numerador lo vamos a escribir. Vamos a tener en cuenta que acá en esta parte solo tengo un 0. Y vamos a empezar a contar desde acá, desde el último número que tenemos, y hacemos un saltico. Como aquí solo tenemos un 0, aquí vamos a hacer un saltico y vamos a poner justo en ese saltico que dimos una coma, que va a ser lo que separa nuestra parte entera de nuestra parte decimal. Como no hay nada delante de la coma, vamos a rellenar con un 0. Y aquí vamos a decir que tenemos 2 décimas, que es exactamente lo mismo que tenemos aquí en la fracción, 2 décimas o 2 décimos. Bien, miremos otro ejemplo. Tenemos 28 centésimas. Para eso nosotros vamos a escribir el 28 tal cual como estaba. Vamos a ver que el 100 tiene dos ceros, es decir que vamos a dar dos salticos de atrás hacia adelante. Vamos a empezar a contar 1 y 2. Solo damos dos salticos porque el 100 solo tiene dos ceros y esto debe ser equivalente a lo que tenga en mi parte decimal. ¿Por qué? Porque a mí me dicen el número decimal que usted obtiene, o sea, el resultado que estamos teniendo acá, debe tener tantas cifras decimales como ceros en el denominador de la fracción. Aquí tengo dos cifras decimales, dos ceros. Una cifra decimal, un cero. Veamos otro ejemplo. 235 milésimas. Escribo el 235 tal cual como se encuentra y me doy cuenta que el 1000 tiene 3 ceros. Por tanto, en mi número decimal deben haber 3 cifras decimales. Justo cuando completo mis 3 salticos de los ceros, pongo la comita y como adelante no hay nada, pongo un 0. ¿Bien? Y cumple con lo que tenemos acá arriba. 3 cifras decimales, 3 ceros. Bueno, ¿qué pasará en este caso? Tengo 81 décimas. Yo escribo el 81 tal cual como está ahí arriba y me doy cuenta que el 10 solo tiene un 0. Por lo tanto, mi número decimal solo debe tener una cifra decimal. Empiezo a contar de atrás hacia adelante. Y empiezo 1 y justo ahí pongo la coma. No sigo dando más salticos porque el 10 solo tiene un 0. Bien, veamos otro ejemplo. 196 centésimas. Escribo el 196 tal cual como se encuentra ahí. Veo que el 100 tiene dos ceros, por tanto mi número decimal debe tener dos números decimales, 1 y 2, y pongo la coma. Bien, es decir que 196 centésimas es lo mismo que 1,96. Bien, nuestro último ejemplo. Tengo 14.213 milésimas. ¿Cómo sería eso en número decimal? Escribimos el número 14.203. Veo que 1000 tiene 3 ceros, por tanto mi número decimal también debe tener 3 números decimales, 3 cifras decimales. Justo ahí en la tercera pongo la coma y este sería el resultado.
14,203, ¿cierto? Bien, eso es como pasar de una fracción decimal a un número decimal. ¿Qué pasará si yo quiero hacer lo contrario? Pasar de un número decimal a una fracción decimal. Será exactamente lo mismo. La fracción decimal que nosotros vayamos a obtener debe tener tantos ceros en el denominador como las cifras decimales. En este caso tenemos 0,7. Si tenemos 0,7, solo estamos viendo una cifra decimal. Por tanto, nuestro resultado solo debe tener un 0 en el denominador. Vamos a escribir el número que tenemos acá. 0,07, perdón, sin la coma. Lo vamos a escribir sin la coma, 0,7. Pero tener 0,7 pues en realidad no tiene sentido. O sea que no es necesario escribir ese 0 y solo me quedo con el número 7. Bien, en el denominador, como nosotros solo tenemos una cifra decimal, en el denominador irá el 10 porque el 10 tiene un 0. Veamos otro ejemplo. Tengo 2,3. Hay una cifra decimal, por tanto yo ya sé que en el denominador va a ir el 10. En este caso, yo voy a escribir el número 23. Es como si a este 2,3 le quitara la coma, lo volviera a escribir, pero sin la coma. Escribiría 23 y en el denominador, como dijimos, pues pondría el 10, ya que solo hay una cifra decimal. Y si solo hay una cifra decimal, solo debe haber un 0 en el denominador. Bien, veamos otro ejemplo. 0,32. En el numerador vamos a escribir el 32. Ya sabemos que no es necesario escribir 0,32, sino solo el 32. Bien, 32. Y en el denominador veo que como 0,32 tiene dos cifras decimales, mi denominador también debe tener dos ceros. Bien, porque deben ser la misma cantidad de cifras decimales y ceros en el denominador. Y ojo que esto solo se puede hacer cuando nuestro denominador es 1. Solo podemos poner 1, no podemos poner ni 200, 300, 400, no. Solo se puede con el 1, ¿bien? Como último ejemplo tenemos 76,04. Vamos a escribir nuestro número como si tapáramos la coma y eso nos daría 7604. Como tengo dos cifras decimales, solo voy a escribir el 100 como denominador porque el 100 tiene dos ceros que lo acompañan al 1. Bien, esto es como nosotros podemos pasar de un número decimal a una fracción decimal. Ahora, vamos a ver cómo se lee y se escribe correctamente los números decimales. La parte entera nosotros la podemos llamar por enteros o por unidades, pero lo que cambia es cómo se lee la parte decimal. Entonces, si hay una cifra, después de la coma se va a leer décimas. Si hay dos cifras después de la coma, se va a leer centésimas. Y si hay tres cifras, milésimas. Y así sucesivamente. Para eso nos podemos guiar de la tablita que hicimos antes. Entonces, acá tenemos 0,9. ¿Cómo sería? ¿Cómo se leería y se escribiría correctamente? Yo veo que tengo 0 unidades en la parte entera, por ende no es relevante nombrarlas. Tengo una cifra decimal después de la coma, o sea que estoy hablando de décimas. Aquí tendría 9 décimas. Acá, 32,3, ¿cómo se leería correctamente? 32 unidades, que es lo que tengo
antes de la coma y después de la coma, como solo tengo una cifra decimal, se leerían décimas. ¿Cuántas décimas tenemos? 3. Entonces se leería 32 unidades y 3 décimas. El i vendría siendo como la coma que me separa la parte entera y la parte decimal. Veamos otro ejemplo. 17,36. ¿Cómo sería? Entonces tenemos 17 unidades o 17 enteros y como tenemos dos cifras decimales, o sea, dos números después de la coma, por decirlo así, el apellido de ese número serán centésimas. Entonces esto sería 17 unidades y 36 centésimas. Veamos el otro ejemplo. 4,073. ¿Cómo sería? En mi parte entera tengo 4, o sea que serían 4 unidades y como hay 3 números después de la coma, estaría hablando de milésimas. Entonces sería 4 unidades y 73 milésimas. ¿Bien? Otro ejemplo. 70,0032. ¿Cómo se leería y se escribiría correctamente? En nuestra parte entera tenemos 70 unidades. Entonces serían 70 unidades y veo que después de la coma hay 4 numeritos. O sea que hay 4 números en mi parte decimal. Cuando es con 4 serían 10 milésimas. O sea que tengo 70 unidades y 32 10 milésimas. Último ejemplo. 0,00123. ¿Cómo se lee y se escribe correctamente? Pues no tengo parte entera, entonces me voy a ir solo a la parte decimal. Veo que hay 5 cifras después de mi coma. Y cuando hay 5 cifras después de la coma, eso serían 100 milésimas. O sea que yo aquí tengo 123 100 milésimas. Bien, eso es todo en cuanto a la lectura y escritura de números decimales. Espero que les haya quedado muy claro.